Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy es un día especial porque recordamos en este día domingo, primer día de la semana, como el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él venció a la muerte con poder. Y les invito para que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Les invito para que juntos entonemos ahí desde sus casas el canto que se llama El Señor resucitó. Les invito para que oremos. Cierre sus ojos. Dios Todopoderoso, hoy estamos, Señor, delante de ti, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, que son nuevas, Señor, cada mañana. Hoy te rogamos, Señor, en esta hermosa mañana, una bendición especial para esta tu iglesia, Señor, que nos reunimos para alabarte, para exaltarte y para ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Hoy en especial te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y hoy te damos gracias, Señor, porque Él no está en la tumba. Hoy te damos gracias porque Cristo venció a la muerte con poder y resucitó, como dice tu Escritura, al tercer día. Dice, para que todo aquel que crea en Jesús tenga vida eterna, para aquel que crea en Él tenga el perdón de los pecados. Hoy te damos gracias, Señor, porque nuestra fe está fundada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Hoy te damos gracias en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan,
capítulo 3 y versículo 16, que es el pasaje central de las Sagradas Escrituras. Dice: es tan grande el amor de Dios Padre que envió a su único Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por ti y por mí. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús vino a este mundo a entregar su vida por ti y por mí. Él, como lo dice el libro de Isaías 53, entregó su vida por nosotros, a grado tal que se humilló, que fue obediente hasta la muerte, que entregó su vida, martirizando su cuerpo. Su cuerpo fue desfigurado por los látigos de aquellos soldados romanos que desfiguraron su cuerpo. No había parecer en él, y como dice su escritura, dice: él fue hasta el lugar de la cruz, donde él entregó su vida, porque te ama a ti y porque me ama a mí. Al entregar su vida, su cuerpo quedó allí en el sepulcro por 3 días, y su espíritu descendió hasta las profundidades de la tierra, como lo dice su palabra, y entonces ascendió y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo Jesús resucitó al 3er día para darnos vida eterna. La tumba no pudo sostener a Jesús allí. Él venció a la tumba y dio un golpe certero sobre Satanás, exponiéndolo a él y a sus huestes malignas, humillándolas, haciéndoles ver que ellas no eran más poderosas que Jesús, sino que él vence a la muerte cuando resucita de entre los muertos. Vamos a entonar este hermoso canto que se llama La tumba le encerró. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 14. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La fe del cristiano, la fe del Hijo de Dios, está basada en la resurrección de Cristo de entre los muertos. En Él está basada nuestra fe. El Hijo de Dios que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Pero dio su vida por nosotros, murió en la cruz del Calvario, pero no solamente murió, sino que también resucitó venciendo a la muerte. A través de la resurrección de Cristo de entre los muertos, tenemos nosotros esta victoria que Él nos ha dado a nosotros también. Dice Jesús en su palabra, dice, Él ha vencido a la muerte. Él nos ha dado a nosotros esta victoria a través de la fe en Él. 1 Corintios 15, verso 2. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó, el primero de entre nosotros sus hijos, que como lo dice en su palabra, en su momento cuando Cristo venga, los que ya han muerto, que creyeron en Jesús como su Salvador antes de morir, dice, ellos serán resucitados primero. Dice, luego nosotros los que quedamos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibirle ahí al Señor y estar con Él por la eternidad. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo resucitó primero. Y luego dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo aquel que tiene fe en Cristo como su Salvador, dice, tiene la vida eterna. Antes éramos pecadores, vivíamos alejados de Dios, éramos enemigos de la cruz de Cristo, pero Él tuvo a bien poner su vista en ti y en mí para darnos el perdón de los pecados. Nos rescató de lo más vil, del lodo cenagoso, dice el salmista, el rey David. Nos rescató de allí y nos pone sobre una roca firme. Esa roca firme es Cristo Jesús. Es grande, es sublime el amor de Dios para contigo y para conmigo. De siendo lo que éramos, Él nos ha hecho ahora, dice su palabra, hijos suyos. Somos coherederos con Cristo de sus promesas, de sus riquezas celestiales. Vamos a entonar ahora este hermoso canto que es Sublime Gracia.
Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo número 5, en esta visión que tuvo el apóstol Juan mientras escribía el libro de Apocalipsis. Y es referente a nuestro Señor Jesucristo, el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Dice así Apocalipsis 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice entonces su palabra, que Cristo Jesús es el único que pudo abrir este libro y desatar sus sellos, porque Él es el único digno. Él entregó su vida por amor a ti y por amor a mí, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Él entonces dio su vida por nosotros, para que tengamos nosotros el perdón de los pecados y tengamos la vida eterna. Digno es el Cordero, que es Cristo Jesús. Dice el pasaje: Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Esa es la posición que nos da Él ahora al ser sus hijos. Somos sus hijos y nos ha dado este privilegio de ser intercesores también de otros, interceder ante Dios por otras personas. Vamos a entonar este hermoso canto que es: digno es el Cordero. Solo digno que ante nuestra voz
Así que la palabra de Dios nos enseña allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 16. Es grande el amor de Dios, que tuvo a bien enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Hoy alabamos a Dios por este hecho tan grande. Alabamos a Dios porque Cristo dio su vida por ti y por mí, porque nos ama. Entonemos este canto que se llama Alabaré al Señor.
El día de hoy, hermanos, día domingo, primer día de la semana. Hoy es un día especial, como lo mencionábamos al inicio, porque hoy recordamos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Quiero que vayamos a dos pasajes en esta tarde. El primero de ellos está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y dice así Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Les invito a que oremos. Dios Todopoderoso, y estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, porque nos permites alabar tu nombre. Y hoy en especial, Señor, queremos pedirte tu sabiduría. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad, Señor, que nos permita ser edificados con tu palabra. Hoy, Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones, Señor, y que seamos movidos siempre, Señor, cada día a hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 28 nos narra el suceso cuando las mujeres iban por la mañana del domingo para ungir el cuerpo de Jesús. Dice que ellas iban muy de mañana y que se dieron cuenta, se percataron de que iban a ungir el cuerpo del Señor que estaba en una tumba que había sido resguardada con una piedra muy grande para que nadie pudiese entrar en el sepulcro. Recordemos que cuando Cristo fue llevado al sepulcro por José de Arimatea, los sacerdotes fueron ante Pilato y pidieron una guardia de romanos, de soldados, para que estuvieran allí vigilando el sepulcro. Dijeron los sacerdotes que no vaya a ser que sus seguidores, sus discípulos, fueran de noche y hurtaran el cuerpo del Señor y fingieran que había resucitado. Entonces era la situación que María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro. Y mientras iban de camino dijeron, pues es que no trajimos ningún hombre fuerte que nos ayude a mover la piedra. Pero cuando llegaron allí, dice la palabra de Dios en Mateo 28, que había habido un terremoto muy grande. Hubo un terremoto a tal grado que el terremoto, dice, movió la piedra de la tumba. Dice el verso 2. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice su aspecto, el aspecto de este ángel era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, los soldados romanos, dice, temblaron y se quedaron como muertos. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿sí? Las mujeres llegaron allí al sepulcro, ya había pasado el terremoto, el ángel ya había removido la piedra y el ángel estaba allí reposando sobre la piedra que había quitado. Y le dice el ángel a las mujeres, verso 5, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Esas son las palabras que el ángel le da a las mujeres en el versículo 5. Le dice, él sabía a qué iban las mujeres al sepulcro. Dice, yo sé que han venido a buscar a Jesús. Dice, pero no está aquí, Jesús no está aquí. Aquel que fue crucificado en la cruz no está aquí, dice el verso 6. Pues ha resucitado, como dijo. Recordemos, los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, ellos sabían, porque habían escuchado de Jesús, que había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y a estos tiempos, después de estos 3 días que Jesús había pasado en el sepulcro, ¿dónde estaban los discípulos de Jesús? Ellos estaban escondidos, resguardados, porque tenían temor de que tal vez también a ellos les podían llevar a la cárcel o incluso quitarles la vida. Estaban escondidos, estaban temerosos. Pero las mujeres no, ellas iban dispuestas y gozosas para ungir el cuerpo del Señor. Entonces dice el versículo número 6, el ángel le dijo a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Los discípulos no esperaban que resucitase, como las Sagradas Escrituras lo enseñan en los Evangelios. Jesús no les había abierto aún los ojos a ellos
para que comprendieran lo que Él les había dicho. Ellos estaban asustados, atemorizados. Dice entonces el ángel: no está aquí Jesús, como Él les había dicho que al tercer día ya no iba a estar más en el sepulcro. Verso 7. Le dice entonces el ángel a las mujeres: vayan pues pronto y digan a los discípulos que ha resucitado de los muertos, a aquellos que Jesús ya les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Le dice el ángel: bueno, pues vayan y díganles que se ha cumplido lo que Jesús, su maestro, les había dicho que iba a ocurrir, que al tercer día resucitaría. Díganles, dice el ángel, que ha resucitado de los muertos. Y díganles también que ya se les adelantó. Dice: va delante de vosotros rumbo a Galilea. Dice: y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ellas nunca habían visto allí a un ángel. Dice: estaban temerosas, estaban asustadas. Dice: pero iban muy gozosas porque ahora sabían que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba, en el sepulcro, sino que había resucitado. Entonces iban ellas muy gozosas y se fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Dice: de por sí ellas habían estado temerosas por haber visto a ese ángel que había removido la piedra del sepulcro, y ahora entonces Jesús viene ante ellas, y entonces ellas se quedaron maravilladas. Dice el versículo número 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Recuerden que este era el sentimiento que tenían los discípulos, y la gran mayoría de los seguidores de Cristo estaban atemorizados. ¿Por qué estaban atemorizados? Porque tenían este pendiente en su mente, en su corazón, de que tal vez también a ellos les hagan lo mismo que a Jesús, llevarlos a la muerte. Por eso se estaban escondiendo. Entonces Jesús le da el mensaje: diles que no teman ya, diles que he resucitado y que nos vamos a ver allá en Galilea. Quiero que vayamos al segundo pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas y capítulo 24, que narra también este suceso de la resurrección de Cristo. Dice Lucas capítulo 24. Ya leímos en Mateo que el ángel de vestiduras blancas vino y removió la piedra cuando vino ese terremoto que sacudió toda esa área de alrededor. Los soldados romanos se quedaron paralizados. Dice: ellos estaban como muertos. Tal vez se desmayaron de la impresión o del susto. Dice: pero ellos se quedaron ahí inmóviles. Y el ángel le dijo a las mujeres que él sabía a qué iban. Ahora veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Recuerdan el pasaje de Mateo capítulo 28? Donde el ángel que estaba allí les dice: yo sé a qué han venido, yo sé lo que andan haciendo, yo sé que buscan a Jesús, el que murió, pero no está aquí, ya no está muerto, Él resucitó. El ángel en Mateo 28 dice: yo sé lo que andan buscando. Y dice Lucas 24: ¿por qué andan buscando? Dicen los ángeles. Estos dos ángeles de vestiduras blancas les preguntan a las mujeres: ¿por qué andan buscando? En los discípulos y en las mujeres había esto. No estaban ellas esperando que Jesús resucitase entre los muertos, como lo vemos en la palabra. Ellos, sus ojos estaban como velados, no comprendían lo que Jesús les había dicho, hasta que Jesús les abrió el entendimiento y comprendieron todo lo que Él les había dicho. Entonces los ángeles dicen en el verso 5:
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Eso, hermanos, es la fe en la cual estamos nosotros fundados. Cristo venció a la muerte con poder. Cristo no está guardado en una tumba, en un sepulcro, no está colgado en una cruz, en un madero. Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro sumo sacerdote. Los ángeles le dicen, ¿por qué buscan al que les dijo que iba a resucitar? ¿Por qué están buscando? ¿Por qué les falta fe? ¿Por qué están dudando? Verso 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Dice, acordaos de lo que os habló. Los ángeles estaban recalcando, como en Mateo 28. Dice, no está aquí Cristo. Él no está en la tumba como se los dijo. Y dice Lucas 24, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que Jesús les estuvo diciendo una y otra vez, que Él iba a resucitar al tercer día. Dice el verso 7. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esas eran palabras textuales de Jesús cuando estuvo con sus discípulos. Era lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Pero qué ocurría? Ellos no lo entendían, no podían comprenderlo porque Jesús no les había abierto aún su entendimiento. Dice el verso 8. Cuando el ángel les dijo estas cosas, dice, entonces ellas se acordaron de las palabras. Entonces comprendieron. Realmente Jesús ya nos había dicho que esto iba a pasar. Verso 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. ¿Y qué pasó? No les creían, había incredulidad, a pesar de que Cristo les había dicho que iba a pasar eso, no lo esperaban. Y ahora vienen las mujeres y les dan testimonio de que el ángel les dijo estas palabras. ¿Y qué hacen ellos? No les creen. Dice verso 11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Después de esto Jesús se presenta ante los discípulos y es cuando ellos creen. Jesús los reprende, les reprocha y dice, ¿por qué no creyeron? Yo ya les había dicho que iba a resucitar. ¿Y por qué no creyeron a las mujeres que les dijeron que yo había resucitado? Dice, bueno, pues yo estoy aquí ahora. Jesús entonces se muestra ante ellos y ellos estaban ahora muy gozosos y tenían mucha paz porque Jesús les daba ese mensaje. No teman más, ya no se escondan más. Ahora yo he resucitado y les doy la vida eterna. Cristo resucitó y venció a la muerte con poder. Quiero que vayamos a otro pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 55. Dice Isaías 55, versículo 6. Antes de leer este pasaje, recordemos los dos pasajes que leímos, Mateo 28 y Lucas 24. Ambos pasajes en el versículo 5 nos narran en Mateo 28 lo que el ángel les dijo. Yo sé lo que andan buscando. Mateo 28. ¿Por qué andan buscando? Ahora vamos a Isaías 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué había en el corazón de los discípulos en esos 3 días en los cuales Cristo había pasado en el sepulcro? Temor, miedo, incredulidad. Jesús cuando les desapareció les reprochó porque es su falta de fe. Entonces Dios nos llama a que no seamos nosotros incrédulos y que ahora que tenemos esta oportunidad de buscar a Dios, como lo dice Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios le da la oportunidad a todas las personas de venir y buscar a Dios. Dice, buscarle
mientras puede ser hallado. Jesús había dado un mensaje a sus discípulos, dice, porque habrá un momento en que van a tener sed de oír, van a querer buscar, van a querer leer y no se va a poder. Y entonces dice Isaías 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Terminamos con un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo número 16. Dice así, Juan capítulo 16 y versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En estos tiempos, hermanos, de gran prueba para los cristianos, como dice su palabra, aún ahora en estos últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. La fe de algunos se apagará, otros se alejarán avergonzados. Dice, muchos van a ser probados. Dios nos está llamando a nosotros y nos dice, no tengan miedo. Jesús le dijo a sus discípulos, no teman más, ya no más. He resucitado de entre los muertos y estoy aquí con ustedes. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los ángeles se aparecieron a las mujeres en el sepulcro, ¿qué era lo que les decían ellos a ellas? No teman. ¿Por qué? Porque saben la condición del hombre, que ante situaciones difíciles de nuestra vida, ¿qué tendemos a hacer? Tener miedo, a asustarnos. Y entonces Dios en su palabra nos dice, no hay por qué tener miedo. Recordemos lo que dice el Salmo 121. Dice, si viene aflicción a nuestra vida, ¿qué voy a hacer? Dice, voy a alzar mis ojos a los montes y saber que de Él viene mi socorro. Dice, Él va a guardar nuestra alma, lo más preciado. Dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Tienes aflicción en tu vida? ¿Problemas? ¿Necesidad? Hoy hay muchas familias en escasez porque ha disminuido mucho la oportunidad de trabajo. ¿Y que viene a nuestra mente? Angustia, temor, desesperación. ¿Y qué es lo que nos dice su palabra? Tenemos entonces nosotros que tener paz y confiar en la provisión de Dios. Ahora tal vez nosotros como hijos de Dios podamos tener algún trabajo. Dice, pero ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Ser de bendición a otros, ayudar a aquellos que están sin trabajo, sin sustento. ¿Para qué? Dice, para que el nombre de Dios sea glorificado, que tú y yo seamos usados por Cristo, para que el nombre de Él sea exaltado. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, para que no tengas miedo, para que no tengas zozobra en tu vida, para que no estés angustiado por la enfermedad, por lo que pueda venir. Dice su palabra, ¿alguien de nosotros tenemos nuestra vida comprada? No, nadie sabe cuándo hemos de morir. Como aquel hombre rico que estaba malgastando sus bienes, estaba haciendo fiestas y fiestas a diario. ¿Y qué dice su palabra ahí en los evangelios? Dice, necio, esta noche vendrán a pedir tu alma. Ese hombre se creía que tenía todo fácil, que tenía una larga vida por venir. Pero ¿cuándo Dios nos va a llamar a ti o a mí ante su presencia? No lo sabemos. Pero tenemos que saber esto, que cuando Él venga, dice el Salmo 121, ¿qué va a guardar? Nuestra alma. ¿Y qué quiere que tengamos? Mientras haya aflicción y enfermedad en este mundo, que tengamos paz, que confiemos en Él. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué buscaban María y las mujeres en el sepulcro? Buscaban a Jesús. El ángel lo sabía. Yo sé que buscan a Jesús. Y luego el ángel les dice en el Evangelio de Lucas, ¿por qué lo andan buscando? ¿Por qué lo andan buscando aquí donde ya no está? Él les había dicho que ya no iba a estar aquí. Su palabra se ha cumplido. Nuestra fe está firme en Él. Dice Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta fe, hermanos, que Dios nos permite tener en Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Y estamos seguros en Él. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado por nosotros. Y como dice su palabra, Él pronto va a venir por nosotros. Él lo dice en su palabra: he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Le invito a que oremos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Alabaré al Señor. Dios Todopoderoso, hoy estamos, Señor, delante de ti, dándote gracias, Señor, por este sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque Él se humilló por amor a mí, como lo dice el libro de Filipenses. Él no se aferró a quedarse en la posición de ser Dios. No se aferró, sino que Él se humilló. Se despojó a sí mismo de su posición junto al Padre. Y siendo obediente al Padre, vino a este mundo. Se hizo hombre. Vivió entre nosotros. Fue tentado como nosotros. Pero Él fue sin pecado, sin mancha. Él dio su vida por amor a mí. Hoy te damos gracias, Señor, porque Cristo sufrió por mí, porque Cristo derramó su sangre por mí. Él fue a la tumba por amor a mí. Fue crucificado en esa cruz, haciéndose maldito por mí. Hoy, Señor, reconociendo nuestra condición de pecadores que somos, exaltamos tu nombre, Señor, porque Jesús dio su vida por nosotros. Hoy te alabamos, Señor, y exaltamos tu bendito nombre, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir delante de ti, como lo dice Isaías, buscarle entre tanto que puede ser hallado. Hoy hay temor, hay angustia en nuestras vidas. No sabemos lo que el futuro nos depara. No sabemos si viviremos o si moriremos. Hoy, Señor, confiados en tu palabra, Señor, te damos gracias, porque sabemos a través de tu palabra, como lo dice el Salmo 121, tú guardarás nuestra alma. Y lo dice tu palabra, tú guardarás en completa paz a aquel que está confiado en ti, aquel cuyo corazón está perseverando en buscarte. Hoy nosotros te buscamos, como las mujeres buscaban a Jesús en el sepulcro. Hoy te buscamos, Señor, para hallar de tu gracia, para recibir de tu bendición, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y te honramos, porque nos has dado el perdón de los pecados, porque nos has dado la vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que Cristo resucitó, que resucitó para darnos vida eterna, que no está en una tumba, sino que ha resucitado, Señor. Gracias, gracias, Señor, mi Dios, porque Cristo resucitó. Gracias, Señor, porque vienes por nosotros. Gracias, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero tu pueblo, Señor, te espera con ansia. Como el apóstol Juan decía en el Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. Pronto te veremos, Señor. Pronto estaremos contigo por la eternidad. Gracias, Dios, porque nos permites venir ante ti, porque tu palabra nos constriñe, porque tu palabra nos confronta. Hoy te pedimos, Señor, que nos uses, que podamos proclamar tu nombre y hablar de Cristo a los que nos rodean. Que nuestra alma y nuestros labios te alaben cada día, Señor. Tú eres nuestro Dios. A ti te alabamos, a ti te exaltamos, Señor. Por sobre todas las cosas, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy damos gracias a Dios porque Cristo venció a la muerte con poder.
Vayamos, proclamemos, exaltemos su nombre y vayamos a aquellos que están buscando encontrar el amor de Dios. Entre tanto que puede ser hallado, seamos instrumentos de Dios para que el nombre de Jesús sea esparcido por todas partes. Dios te bendiga.